Bueno, jóvenes, acá está lo prometido, el video de sumatoria animado y con audio. El objetivo de esta clase, chicos, es reconocer, comprender y aplicar la notación de sumatoria y sus propiedades. Veamos. Bueno, consideremos la siguiente sucesión, a sub 1 hasta a sub n. La suma de los términos de la sucesión será expresada de la siguiente manera: de k igual 1 hasta n de a sub k. ¿Ya? Esa es la sumatoria de todos estos términos que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Eso es la sumatoria en forma reducida de escribir la serie, es decir, la suma de todos esos términos. Ahora, los elementos de esta sumatoria los vamos a describir a continuación. Sigma, que es esto, representa la suma de los términos de la forma a sub k de dicha sucesión. El a sub k representa uno de los términos de la sucesión dependiendo del valor que tome k. Y k puede tomar valores de 1 hasta n, siendo k el límite inferior y n el límite superior. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos la suma de 1 hasta 30. ¿Cómo quedaría expresada esa suma como sumatoria? Bueno, quedaría expresada de la siguiente manera: la sumatoria de k igual 1 hasta 30 de k. Si nosotros hacemos variar el k, si k vale 1, voy a obtener el primero de acá, más si k vale 2, voy a obtener el segundo término, si k vale 3, voy a obtener el tercer término, y así sucesivamente hasta que k valga n. Perdón, valga 30. Si k vale 30, vamos a obtener el último término que tenemos ahí. ¿Ya? El siguiente ejemplo es la suma de 3 más 4 más 5 más 6 hasta 15. Esa suma expresada en sumatoria quedaría de la siguiente manera. Quedaría la sumatoria de k igual 3 hasta 15 de k. Es decir, que si k parte con 3, voy a obtener ese valor, más si k vale 4, voy a obtener ese valor, y si k llega hasta el valor 15, vamos a obtener el siguiente valor. A continuación, vamos a ver las propiedades de la sumatoria. Tenemos la sumatoria de una constante. Acá tenemos la propiedad. Bueno, como la constante no depende de la variable k, la constante sale y esa sumatoria es n por c, donde n es el último término de la sucesión y se multiplica por ese valor de la constante. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta 50 de 4. El 4 va a salir y me va a quedar 4 por 50 o 50 por 4. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Es igual a 200. Otra propiedad es la sumatoria del producto de una constante por los términos de una sucesión. Bueno, acá tenemos la sumatoria de c, que es una constante, por los términos de una sucesión. De manera igual, la constante sale y se calcula la sumatoria de la sucesión. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la sumatoria de 3 por k cuadrado más 1. Como el 3 es constante, va a salir y me va a quedar 3 por la sumatoria de k igual 1 hasta 5 de k cuadrado más 1. Bueno, hasta el momento no hemos visto ninguna propiedad que me diga cuál es la sumatoria de k cuadrado, así que los vamos a ir evaluando. Aparte que los números son pequeños, voy de 1 hasta 5, no son tantos términos. Entonces, cuando k vale 1, me queda 1 al cuadrado es 1, más 1 me da 2. Cuando k vale 2, me queda 2 al cuadrado es 4, más 1 me da 5. Cuando k vale 3, me queda 3 al cuadrado, eso me da 9, más 1 me da 10. Y bueno, así seguimos hasta k igual 5. 5 al cuadrado es 25, más 1 me da 26. Sumamos los números que están dentro del paréntesis,
lo multiplicamos por 3 y el resultado es el que tenemos ahí, 180. Otra propiedad es la sumatoria de la suma o resta de términos de dos o más sucesiones. Veamos. Acá tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k más o menos, dependiendo si es suma o resta, de b sub k. Bueno, como la sumatoria es lineal, separa sumas y separa restas. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Acá uno desarrolla la sumatoria de la primera sucesión, después la sumatoria de la otra sucesión y se resuelven de forma independiente. Ejemplo, acá tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta 6 de k cuadrado menos 3k más 2. Bueno, esta sumatoria yo la puedo dividir en tres sumatorias, es decir, la sumatoria de k cuadrado menos 3 veces la sumatoria de k más la sumatoria de 2 o 2 veces la sumatoria, ¿ya? Ahora, los números son pequeños, me refiero a las sumas que tengo que hacer entre ellos de 1 hasta 6, no es tanto. Por eso después a continuación vamos a ver otras propiedades donde tenemos una fórmula que aplicar para calcular la sumatoria de k cuadrado y la sumatoria de k. Y de k cubo también. Bueno, calculemos los términos que corresponden a esta sumatoria. Cuando k vale 1, me va a quedar 1 al cuadrado, como vemos acá. Cuando k vale 2, 2 al cuadrado, hasta cuando k vale 6, 6 al cuadrado. Menos 3 veces la sumatoria de k, donde k varía de 1 a 6, que sería 1 más 2 hasta más 6, más la sumatoria de una constante, que ya sabemos que es n por el valor de la constante, es decir, 6 por 2. ¿Qué hacemos a continuación? Desarrollamos cada uno de los paréntesis, efectuamos las operaciones respectivas y llegamos a que el resultado de esta sumatoria es 40. A continuación vienen algunas observaciones. La sumatoria de una división es totalmente diferente a las divisiones de las sumatorias. ¿Ya? Que les quede claro eso. Es decir, la sumatoria no es lineal con la división, tampoco con la multiplicación. Otra propiedad o otra observación es que la sumatoria de un producto es diferente del producto de las sumatorias. Eso también lo tienen que tener en claro. Es decir, no es lineal, no separa multiplicación y en el caso de acá arriba no separa división. Después lo vamos a visualizar con un ejemplo para que vean la diferencia. Y por último, la sumatoria de una potencia, que tenemos acá, es diferente a la potencia de una sumatoria. ¿Ya? No olvidar eso. Esto lo tienen que tener muy en claro, estos tres puntos que tenemos acá. Continuemos. Vamos a ver un ejemplo de lo anteriormente mencionado. Acá tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta 4, de k más 1, dividido en k más menos 5. Es totalmente diferente a que yo calcule la sumatoria de k más 1 y ese resultado lo divida por la sumatoria de k menos 5. ¿Ya? Vamos a ver ahí el ejemplo. Reemplazo en la primera que está acá, en la primera voy a calcular esta sumatoria. Si k vale 1, voy a tener 1 más 1, 2, 1 menos 5, menos 4. Si k vale 2, 2 más 1, 3 y 2 menos 5, menos 3. Si k vale 3, 3 más 1, 4 y 3 menos 5, menos 2. Si k vale 4, 4 más 1, 5 y 4 menos 5, menos 1. Ahí tenemos los términos de esta sumatoria. Ahora, vamos a calcular de forma independiente la sumatoria de k más 1 y la sumatoria de k menos 5. Si k vale 1, 1 más 1, 2. Si k vale 2, 2 más 1, 3. Si k vale 4, 4 más 1, 5. ¿Ya? Seguimos a continuación con la de abajo. Si k vale 1, 1 menos 5, menos 4. Si k vale 2, 2 menos 5, menos 3. Si k vale 3, 3 menos 5, menos 2. Y si k vale 4, 4 menos 5, menos 1. Entonces, vamos a desarrollar esto que está acá, el primer paréntesis,
me resulta menos 17 medios. Y el otro lado, el derecho, me resulta menos 14 décimos. Como se podrán dar cuenta, son totalmente diferentes. Lo probé con números pequeños para poder realizar los cálculos, ¿ya? Veamos entonces la segunda observación que hablaba del producto. Ya. Acá tenemos la sumatoria de 1 a 5 de K por K más 3. Es diferente a que yo calcule la sumatoria de K por la sumatoria de K más 3. Veamos. En el primer caso me quedaría este lado que tenemos acá. El paréntesis, este lado que tenemos acá corresponde a la primera sumatoria. Entonces, cuando K vale 1, me queda 1 por 4. Cuando K vale 2, 2 por 5. Cuando K vale 3, 3 por 6. Hasta cuando K vale 5, 5 por 8. Esto dicen que es diferente a que yo calcule la sumatoria de K. Cuando K vale 1 hasta 5, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por la sumatoria de K igual 1 hasta 5 de K más 3. Entonces hacemos variar el K de 1 hasta 5 y obtenemos estos términos que están acá. A continuación, calculamos nosotros este lado que está aquí y eso nos da 100. Y eso es totalmente diferente al lado derecho. Entonces se dan cuenta que es totalmente diferente. Y por último vamos a ver un ejemplo de la última observación para comprobar que efectivamente es diferente. ¿Ya? Acá tenemos la sumatoria de K igual 1 hasta 3 de K cuadrado y acá tenemos la sumatoria de K igual 1 hasta 3 de K al cuadrado, que no es lo mismo. Veamos. Empezamos con el lado izquierdo. Cuando K vale 1, vamos a tener 1 al cuadrado, más cuando K vale 2, 2 al cuadrado, más cuando K vale 3, 3 al cuadrado. Y en el otro caso vamos a tener cuando K vale 1, 1, cuando K vale 2, más 2, cuando K vale 3, más 3. Y esta suma es la que está elevado al cuadrado. Calculamos el primer paréntesis y obtenemos que esto nos da 14 y el otro paréntesis nos da 36. Como podrán darse cuenta, es totalmente diferente. Ahora viene una propiedad muy conocida, muy usada, que es la propiedad telescópica, ¿ya? La propiedad telescópica, el desarrollo de algunas sumatorias, tiene la particularidad de que todos sus términos se anulan, quedando reducidas a solo dos términos. Y esta es la propiedad que nosotros denominamos propiedad telescópica. Aquí les voy a explicar, mire, observen los siguientes casos. Acá tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta n, de AK más 1 menos A sub K. Primero que deben tener en cuenta es que entre los dos términos hay una diferencia, es decir, hay una resta. Segundo, la diferencia que hay entre los términos de posición, acá tenemos una diferencia de 1, K más 1 y K, hay una diferencia entre ellos dos de 1. Por lo tanto, cuando hay una diferencia de 1 y además hay un signo resta entre las dos sucesiones, uno asume que puedo ocupar, mejor dicho, la propiedad telescópica. Vamos a hacer variar el K de 1 hasta n. Cuando K vale 1, lo reemplazamos acá, me va a quedar A sub 2 menos A sub 1. Después reemplazo cuando K vale 2, me va a quedar A sub 3 menos A sub 2. Cuando K vale 3, me va a quedar A sub 4 menos A sub 3. Y cuando K ya toma el valor de n, me queda A sub n más 1 menos A sub n. ¿Qué pasa si yo acá me tomo el término anterior a este? Sería el término, ¿qué término sería? Sería el término n menos 1, ¿verdad? Entonces, reemplazamos acá y me queda A n menos 1 más 1, me va a quedar A sub n menos A sub n menos 1, que es el término que tenemos acá. Bueno, como yo les decía, varios términos de acá se van a ir anulando, quedando solamente esta sumatoria reducida a dos términos. Veamos.
Este A2 que tenemos acá se me va con el A2 de acá, porque este es positivo y este es negativo. A continuación, el A3 se elimina con el menos A3, el AN se elimina con el menos AN, y el AN-1 con algún término de acá, porque, bueno, obviamente no los puse todos por espacio y porque son muchos términos, ya que no tengo definida la sumatoria, lo único que sé que va de 1 hasta n y n puede ser cualquier valor. Entonces, si ustedes observan con quién me quedo, a ver, déjenme ver acá, me quedo con, vamos a, ya, me quedo con menos A1, me quedo con AN más 1, el otro que me faltó. Obviamente, este A sub 4 se va a eliminar con otro de acá. Entonces, no lo taché, pero para que les quede claro. Entonces, de tal manera que esta sumatoria, que tiene una diferencia de 1 entre los términos, y aparte hay un signo resta entre ellos, queda de la siguiente manera. El término AN más 1 menos el primer término. Ahora, ¿por qué es AN más 1 y no es al revés A1 menos AN más 1? Bueno, acá lo vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos. Este es el más grande porque obviamente tiene uno más que el de acá. Entonces, en el más grande se reemplaza el límite superior, por eso queda AN más 1, y en el más pequeño se reemplaza el límite inferior, que en este caso es 1, por eso acá queda A1. ¿Ya? De manera análoga podemos hacerlo cuando tenemos, acá también hay una diferencia de 1, pero está escrito, si se dan cuenta, al revés. Y acá les explico a continuación. Este es más pequeño que el de acá. Entonces, por lo tanto, acá yo voy a evaluar el límite inferior, por eso me queda A1. Y como este es más grande, porque tiene K más 1, voy a evaluar el límite superior y me va a quedar AN más 1. Obviamente esto también es válido para los recíprocos, ya a los recíprocos me refiero que es la división. Es decir, si yo le escribo 1 partido por eso menos 1 partido por eso, lo mismo. Este es más grande, se evalúa el número de arriba, este es el más pequeño, evaluamos el límite inferior. Lo otro, esto es válido también cuando acá tengo menos 1, ¿ya? Y acá también tengo menos 1, me refiero al término acá menos 1. Y acá también, acá menos 1 como los otros. Esto es válido para la suma y la resta de los subíndices por si acaso. Continuamos entonces, vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver corresponde también a una propiedad telescópica. Espero que se den cuenta a lo que vamos a aplicar acá. Ya, tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta n. ¿Podré aplicar aquí la propiedad telescópica? Veamos, mire, aquí tengo el término k más 1 menos k. Tienen una diferencia de 1, ¿ya? Entonces, aparte, entre ellos hay una resta, por lo cual puedo aplicar la propiedad telescópica. ¿Y cómo la aplico? Está listo. Acá tengo que llegar y evaluar. Entonces, como este paréntesis es más grande que el k, acá se evalúa el límite superior. Y en este caso evaluamos el límite inferior. Si yo reemplazo, me quedaría n más 1 menos 1. Eso que está ahí. N más 1 menos 1. Si yo acá resuelvo, simplifico, llegamos a que esa sumatoria es igual a n. Otro ejemplo. Acá también tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta n de x elevado a k más 1 menos x elevado a k. Hay un menos entre las dos sucesiones y aparte hay una diferencia de 1 entre los exponentes. Como este es el mayor, vamos a evaluar el límite superior y como este es menor, vamos a evaluar el límite inferior, quedando x elevado a n más 1 menos x elevado a 1. Recuerden que x elevado a 1 es lo mismo que x. Ese sería el resultado de esa sumatoria. Y acá tenemos otra. Tenemos la sumatoria de k igual 1 hasta n, de k más 1 a la p, menos k a la p. Si se dan cuenta acá, hay una diferencia entre las bases de 1, k más 1 y k. Aparte hay un signo resta, por lo tanto puedo aplicar la propiedad telescópica, que me dice que al mayor yo lo evalúo en el límite superior y al menor lo evalúo en el límite inferior. Entonces quedaría n más 1 a la p menos 1 a la p.
Y como ustedes saben, 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Y eso que está ahí sería el resultado de esa sumatoria. Ahí para que lo vean. Si se dan cuenta, en los tres casos aplicamos la propiedad telescópica. ¿Ya? Por eso hay que tener bien ojo. Si aparece una resta entre dos sucesiones, analizo. ¿Habrá una diferencia entre esta sucesión y la otra de 1? Efectivamente, sí hay una diferencia de 1. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ya, aquí tenemos una sumatoria y tenemos tres términos. ¿Ya? Bueno, yo esta sumatoria la puedo asociar. Si me doy cuenta acá, el 1 partido en k menos 1 partido en k más 1, podría yo formar acá una telescópica, porque acá hay una diferencia de 1. Entonces las voy a asociar y me queda lo siguiente. La sumatoria de k igual menos 10 hasta 200 de esto, más la sumatoria de k igual menos 10 a 200 de una constante. A continuación voy a desarrollar, como acá estoy, llegar y aplicar la fórmula nomás de la propiedad telescópica. Como este k es más pequeño, obviamente, que el k más 1, ¿qué vamos a evaluar acá? El límite inferior. ¿Y qué vamos a evaluar acá? El límite superior. Quedando lo siguiente. 1 partido en menos 10 menos 1 partido en 200 más 1. Como la constante acá sale, me queda más c, la sumatoria, miren acá, de 1 a 211. ¿Por qué será eso de 1 a 211? Bueno, recuerden que todas las sumatorias, la fórmula o las expresiones que hemos mostrado hasta el momento parten de k igual 1 hasta un cierto número. Entonces yo acá, ¿qué hice? Hice un cambio de índice, como lo tenemos acá. K, para que acá me aparezca un 1, la única forma es que a ese menos 10 yo le sume 11. Y si yo le sumo 11, efectivamente me aparece un 1, ¿ya? Y obviamente que si acá abajo yo le hice algo, le sumé 11, bueno, acá arriba también debemos sumar 11. Por eso la sumatoria ahora va de 1 hasta 211. Continuamos. En este caso, como acá no hay constante, no tengo problema, pero después lo vamos a visualizar qué pasa acá si yo hubiese tenido un k. Bueno, a ese k voy a tener que quitarle 11. Como a los límites yo le sumé 11, acá le voy a tener que quitar 11. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando las sumatorias no parten de k igual 1. Ya, entonces, acá nos queda menos 1, menos un décimo, menos un 201avo, más, y esta sumatoria que es de la constante, recuerden que es n por c, es decir, 211 por c. Y ahí quedaría desarrollada ocupando propiedad telescópica y otra, la propiedad de la constante, resuelta esta sumatoria. Continuamos. Otro ejemplo. Ya. Miren, acá hay otro ejemplo en que si ustedes lo visualizan, ven primero acá, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo hago? Si no puedo dividir el numerador por cada una de las partes de los denominadores, no puedo, porque eso es común para todos. Entonces acá yo lo que voy a hacer es factorizar esta expresión de acá abajo, que es un trinomio, y lo puedo escribir como producto de dos binomios. Recuerden, álgebra, primero medio, dos números que multiplicados me den 6 y a su vez sumados me den 5. Bueno, esos dos números son el 3 y el 2. Si yo los sumo, más 3 más 2 me da el término del medio, que es 5k, y si yo los multiplico, 3 por 2, efectivamente me da el 6, que es el término constante que tenemos acá. Ya, ahí está factorizado. Entonces, a continuación, yo voy a utilizar fracciones parciales. Si no lo han visto, si no lo recuerdan, bueno, acá lo van a conocer si que no lo han visto, pero no es complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esta sucesión que tenemos aquí, menos 4, ya factorizada obviamente, va a ser igual a un A, porque eso es lo que queremos encontrar, un A y un B, de tal manera de yo esto poder separarlo y ver si me queda como una telescópica. Veamos. Entonces, para yo resolver esto, voy a multiplicar por el K más 3 y K más 2, ¿ya?
Vamos a multiplicar. Obviamente, cuando yo multiplico por algo en una igualdad, ese factor me afecta a todos los términos que tenemos acá. Entonces, si ese factor multiplica la primera expresión que tenemos acá, estos dos se van a anular, se me van a simplificar con estos, quedando simplemente 4. Si yo multiplico ese factor por esta expresión que está acá, me va a quedar A por K más 2, porque el K más 3 se me va a anular con este K más 3. Y por último, si esta expresión que está acá la multiplicamos por ese factor, me va a quedar B por K3, ya que el K más 2 se me va a eliminar con el K más 2 de abajo. Se van a simplificar. Bueno, y a continuación, acá yo necesito encontrar los valores de A y de B. Como no es tan simple, me voy a buscar yo valores de tal manera cuando este término se haga 0 y después me voy a encontrar valor para acá cuando este término se haga 0. Entonces, ¿qué ocurre si K vale menos 2? Si yo lo reemplazo acá, me queda menos 2 más 2, por lo tanto este término se me va a hacer 0 y me va a quedar simplemente menos 4 más B por menos 2 más 3. Bueno, y eso no es nada más que menos 4 por B igual a B por 1. Y si despejamos, llegamos a que el valor de B es menos 4. Bueno, de manera similar, yo ahora necesito encontrar el valor de A. Por lo tanto, necesito hacer 0 esta expresión. Para que esta expresión sea 0, la única forma es que el K tome el valor de menos 3. Veamos. Me quedaría menos 4 igual a A por menos 3 más 2. Ya sabemos que si evaluamos el menos 3 acá me queda 0 y 0 por B es 0. Y acá nos quedaría entonces menos 4 es igual a A por menos 1, es decir, me queda menos 4 es igual a menos A. Multiplicamos por menos 1 o simplificamos los signos y llegamos a que el valor de A es 4. Bueno, encontramos el valor de A, encontramos el valor de B. Ahora nuestra sumatoria, esta, queda expresada de la siguiente manera. 4, que es el valor de A, dividido en K más 3, menos el valor de B, que es menos 4, dividido por K más 2. Y si se dan cuenta, aquí yo puedo aplicar la telescópica, porque hay una diferencia y entre ellos hay una diferencia de 1. Entonces, como hay una diferencia de 1, ahora tengo que ver cuáles son los límites de estos 51, dónde los voy a reemplazar. Bueno, como este de acá es mayor que el K más 2, acá voy a reemplazar el 50. Me queda 4 partido en 50 más 3, y acá reemplazo el límite inferior, que en este caso es 1, 1 más 2. Desarrollamos esto, me queda 4,53 avos menos 4 tercios. Desarrollamos esa resta y nos queda que el resultado es menos 159 avos. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro esto de la telescópica, no es complicado, tienen que ejercitar algo, porque otra forma de poder resolver esta no encuentro. O sea, primero factorizo, ya sé que la sumatoria no separa divisiones y no separa multiplicaciones, entonces no queda más que, obviamente, resolverlo por la telescópica. Ahora, ¿cómo la separo? Bueno, formo unas fracciones parciales, separo los denominadores, A partido por 1 más el otro partido por el otro, y ahí calculamos los valores de A y B para poder escribir esa sumatoria acá. Porque miren, si ustedes desarrollan esto que está acá, estas dos cositas, van a llegar a esto que está aquí. Es solamente que yo la quiero escribir como AK más 1 menos A sub K, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí van a tener que tener harta práctica. Bueno, hay unas sumatorias jóvenes que son lo que les mencionaba anteriormente, que son notables, es decir, son expresiones que ustedes se las van a tener que aprender, pero con el ensayo y el tiempo se la van a aprender. Bueno, tenemos la sumatoria acá de K, que está definida de esa manera. Esa es la sumatoria de los n primeros números naturales. Es decir, que si a mí me piden calcular la sumatoria de K igual 1 hasta 100, por ejemplo, de K, bueno, evaluamos en esta expresión que tenemos acá.
Después tenemos la sumatoria de los números impares, 2k menos 1. Yo ya sé que mi expresión es simplemente que yo calcule n al cuadrado. Tenemos la sumatoria de k cuadrado, que está definida por esta expresión que está acá, que es la sumatoria de los n, o sea, la sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales. Y por último, otra que se van a tener que aprender es la sumatoria de k cubo, que es esta expresión, ¿ya? Que son las más usuales que vamos a ocupar acá, que es la sumatoria de los cubos de los n primeros números naturales. Bueno, teniendo en claro esto se lo tienen que saber, ya saben la propiedad de la constante, manejar la propiedad telescópica y para ello vamos a ver, y me faltaba otra cosa. Tenemos acá la serie geométrica y también la serie aritmética. Bueno, en un principio nosotros vimos las sucesiones, que en este caso era la progresión aritmética y la progresión geométrica, donde encontrábamos el primer término o el término que ocupa el lugar quinto, o encontrábamos la diferencia. En el caso de la geométrica encontrábamos la razón o algunos términos, pero nunca calculamos la suma de los n primeros términos de una PA, ni tampoco calculamos la suma de los n primeros términos de una PG. Bueno, ahora viene acá incorporado, en donde la serie o sumatoria geométrica está definida de la siguiente manera. Es decir, que la suma de los n primeros términos en una PG, esta expresión que está acá permite calcular la suma de los n primeros términos si yo conozco el A1, conozco la razón y conozco el n. Yo podría calcular la suma de los n primeros términos de una PG. O bien, podemos usar esta otra fórmula que también nos permite calcular la suma de los n primeros términos de una PG, pero acá yo conozco el A1, el AN y conozco la razón. Entonces, perdón, conozco el A1, el AN y conozco el N. ¿Ya? Entonces, con eso yo me puedo manejar y podemos encontrar nosotros la sumatoria de una progresión geométrica. Y por último tenemos la serie aritmética, que nosotros también vimos, como les mencioné, solo encontrar términos, diferencias. Bueno, para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, simplemente utilizamos esta fórmula que está acá, obviamente conocido el A1, el D y el N. Y por último, en el caso que conozcamos el A1, el AN y el N, ocupamos esta expresión que tenemos acá. Bueno, y visto todo eso, yo ahora quiero hacer como ejemplos para que ustedes más o menos tengan claro y vean cómo ocupar las sumatorias notables, ocupar la telescópica, en fin. Aparte de este PPT que va grabado, se les va a mandar el link para que lo puedan ver y escuchar, obviamente, voy a anexar otro video aparte, también en PPT, de ejercicios múltiples, ¿ya? Van a ir explicados detalladamente para que puedan ir viendo y reforzando, ¿ya? Los contenidos que hemos visto hasta el momento. Continuamos entonces. Ya. Acá tenemos nosotros la sumatoria. Miren, acá hay una diferencia porque parte de k igual 3 hasta 25, de k más 1. Nosotros solamente hemos calculado la sumatoria cuando parte de 1 hasta un cierto número n. Entonces la voy a hacer de dos formas. Ahora usted es dueño de decidir qué forma más le acomode y qué forma es más práctica para usted. Bueno, como les decía yo, voy a hacer que la sumatoria parta de k igual a 1. Para que esa sumatoria parta de k igual a 1, bueno, ¿qué tengo que hacerle a este 3? Tengo que restarle 2, porque es la única forma que aquí me aparezca un 1. Si yo acá le resto 2, estoy obligada a restarle 2 arriba, y 25 menos 2 efectivamente me da el 23 de acá. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que expliqué anteriormente. Si yo acá le quité 2 abajo y 2 arriba, bueno, en la sucesión le sumo 2. Lo contrario, si acá quité, acá le sumo. Entonces, acá en el paréntesis obviamente puedo asociar términos. El 2 más 1 me queda nada más que k más 3. Y como sabemos, la sumatoria es lineal con la suma, separamos y me queda la sumatoria de 1 hasta 23 de k más la sumatoria de 1 hasta 23 de 3. ¿Ya? Bueno, y acá voy a tener que ocupar una de las, ¿cómo se llama? De las sumatorias notables, que yo acá la anoté. Acá viene.
que me dice que es n por n más 1 partido en 2, y en el caso de la constante no es nada más que n por la constante. Entonces, si yo analizo la de acá, me quedaría 23 por n más 1, que sería 23 más 1 partido en 2, más n por c, es decir, 23 por 3. Desarrollamos estas expresiones que tenemos acá y llegamos al siguiente resultado. Es decir, que la sumatoria de k igual 3 hasta 25 de k más 1 no es nada más que 345. Otra forma de hacerlo, si es que les acomoda más, es que yo tome la sumatoria de 1 hasta 25 de la expresión que me dan de k más 1, pero le tengo que quitar la sumatoria de los dos primeros términos porque aquí no están incluidos. Estoy tomando del 3 en adelante. Mire, acá se los voy a explicar. Voy a buscar acá el... Vamos a buscar para que lo puedan ver. Mira, yo acá calculo, tengo acá de 1 a 25, es decir, yo estoy tomando todos esos términos, todos, pero a mí no me están pidiendo la suma de los primeros 25 términos. Entonces me están pidiendo a mí de aquí a acá. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la suma de 1 hasta 25, pero le tengo que quitar la sumatoria de 1 hasta 2. Entonces, proseguimos y acá, bueno, sabemos que la sumatoria es lineal con la suma, así que separamos y me queda la sumatoria de 1 a 25 de k más la sumatoria de 1 a 25 de 1. Ojo que este menos afecta a todo, menos la sumatoria de 1 hasta 2 de k, menos la sumatoria de 1 hasta 2 de 1. Y como ya sabemos cómo se calcula la sumatoria de k, por esta expresión que está acá, reemplazamos sabiendo que n es 25. Y ahí nos queda 25, es decir, n por n más 1, que sería 25 más 1 partido en 2, más n por 1, que está acá, menos n por n más 1, es decir, 2 por 2 más 1, dividido en 2, menos n por 1, es decir, 2 por 1. Desarrollamos de manera independiente cada una de las operaciones y obtenemos el siguiente resultado. Ahora sumamos, restamos y por último llegamos al mismo resultado que hacerlo de la otra forma. Es decir, que yo puedo hacerlo de esta forma o de la otra. Recuerden que hay varios caminos para llegar a un mismo lugar. A lo mejor uno más largo que otro, pero vamos a llegar de todas maneras. Así que ahí usted elige el que más le acomode, el que más entendió. Espero que los dos le hayan quedado claros. Continuamos. Ya, acá tenemos un ejemplo de la sumatoria de 1 hasta 50 de k, es decir, la sumatoria de los 50 primeros números. Entonces acá nosotros vamos a ocupar la sumatoria notable que decía que esto era igual a n por n más 1 partido en 2. ¿Qué vamos a hacer en esta expresión de acá? Reemplazar el valor n, que en este caso es 50. Y nos va a quedar 50 por 50 más 1 partido en 2 y eso nos queda 1275. El siguiente ejemplo, 2k menos 1, es la suma de los números impares, de los primeros 80 números impares. Entonces, una forma de hacerlo es ocupar la sumatoria notable, que nos dicen que esta sumatoria no es nada más que n al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? El valor de n, que en este caso, el de nosotros es 80. Y nos va a quedar 80 al cuadrado. Lo calculamos y eso queda 6400. Por último, acá tenemos la sumatoria de k cuadrado. También tiene una sumatoria notable, que sería n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. ¿Qué tenemos que reemplazar en esos valores de n? En este caso, 25. Ojo que todas estas parten de 1. Nos quedaría entonces 25 por n más 1, es decir, 25 más 1, por 2 veces n más 1, partido en 6.
Lo desarrollamos y nos queda 5.525. Eso quiere decir que la suma de los cuadrados de los 25 primeros términos es 5.525. Y creo que viene el otro del cubo, bien, ¿ya? Esta expresión también tiene una sumatoria notable que me dice que es la misma que acá, pero elevada al cuadrado, miren. Es n por n más 1 partido en 2, que esto que está acá adentro es la de los k términos, de los k primeros términos, pero con la diferencia que este resultado está elevado a 2. Entonces los valores de n nosotros vamos a tener que reemplazar el 15 y nos va a quedar 15 por 15 más 1 partido en 2, se desarrolla eso y el resultado se eleva al cuadrado y nos queda 14.400. ¿Ya? Ya, acá separé la diapo en dos partes porque se lo voy a explicar de una y de otra forma. Aquí me dice, ¿cuál será la suma de los 20 primeros términos de una progresión aritmética si el primer término es 3 y la diferencia es 4? Bueno, como ya sabemos por lo anterior, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es n medios por 2 veces el primer término más n menos 1 por la diferencia. Entonces, todos los datos que nosotros tenemos los vamos a reemplazar acá. En este caso sería S sub 20, porque me están preguntando de los 20 primeros términos, es igual a 20 partido en 2 por 2 por el primer término, que es 3, más 20 menos 1 por la diferencia, que es 4. Y si nosotros desarrollamos eso, llegamos a que la suma de los 20 primeros términos de una progresión aritmética, en este caso, es 820. Bueno, esa suma yo la puedo expresar de la siguiente manera. La sumatoria de k igual 1 hasta 20 de a sub k, sabiendo obviamente que acá es una progresión aritmética, es n por a más 1 más an partido en 2. Veamos. En este caso nosotros, según este ejemplo, conocemos el primer término, conocemos el n, perdón, acá, conocemos n, que son 20, conocemos el primer término, que es 3, pero no conocemos el término enésimo, el término final, pero sí lo podemos calcular. Entonces, calculemos el término a 20. ¿Cómo se calculaba primero que nada el término a n? A 1 más n menos 1 por d. Entonces vamos a calcular el último término, que es el término 20avo, lo reemplazamos acá, a 1 es 3, más 20 menos 1 por la diferencia, y eso nos da 79. Entonces, teniendo ya el término enésimo, teniendo la diferencia, bueno, en este caso no me sirve porque acá necesito el A1 y el AN. Entonces, teniendo el término enésimo, teniendo el primer término, y también sabiendo cuál es el n, es decir, cuántos términos tiene mi sucesión, yo puedo calcular la suma de esos n primeros términos. ¿Cómo? Reemplazando. Y ahí nos quedaría 20 por el primer término más el último partido en 2. Y se dan cuenta que el resultado es el mismo. Veamos qué ocurre en una PG. Bueno, aquí dice, calcula la suma de los 5 primeros términos de una PG si el primer término es 4 y la razón es 4. Bueno, según la expresión de las anteriores que estaba la fórmula, no es nada más que A1 por 1 menos la razón elevado a n. Y todo eso dividido por 1 menos la razón. ¿Tenemos la razón? Sí. ¿Tenemos el primer término? También. Y sabemos quién es n porque nos están pidiendo la suma de los 5 primeros términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá en esta expresión? Simplemente reemplazar. Y nos queda la suma de los 5 primeros términos es igual a 4 por 1 menos 4 elevado a 5. Todo eso dividido por 1 menos 4. Desarrollamos el numerador, nos queda menos 4.092 y el denominador nos queda menos 3. Efectuamos la división respectiva y nos queda que la suma de los 5 primeros términos de esta progresión geométrica es 1.364. Bueno, esta en cuanto a notación de sumatoria no difiere mucho. Mira, aquí se van a dar cuenta, es lo mismo. Bueno, la sumatoria de 1 igual 5, o sea, de k igual 1 hasta 5 de a sub k, sabiendo que los términos forman una progresión geométrica, viene dada por esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente reemplazamos
Si se dan cuenta, llegamos a lo mismo que está ahí arriba, calculamos y efectivamente la suma de esos 5 primeros términos nos dio el mismo resultado. Bueno, y ahí jóvenes, termina la presentación. Espero que les haya quedado claro. Este PPT yo lo ya había mandado con anterioridad cuando nos pidieron material. Hubo un problema en el aula que no lo han podido subir hasta el momento. Yo acabo de revisar y no está subido. Pero le insisto, si lo suben, no lo pesquen, no lo consideren porque no viene explicado como está ahora, no viene con audio, no viene animado y aparte este viene más completo porque le agregué algunas cosas, las últimas casi. ¿Ya? A la brevedad le voy a hacer llegar un PPT así igual, con ejercicios desarrollados paso a paso y obviamente con audio. Espero que estén bien, se me cuidan y nos vemos, ojalá luego, chiquillos. ¿Ya? Que estén bien.